Buenas tardes, profesor. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Los integrantes de este equipo son Beltrán Rojas Ramiro, Murrieta González, Naide de Mixel, Rivera Cerecedo, Luis Alejandro y su servidor, Quino Vázquez, Jorge Alberto, de la materia de Taller de Base de Datos del Grupo 5 y SS11. En este video vamos a explicar cómo se crea una base de datos la cual hace predicciones del precio del dólar desde el año 2000 hasta el año actual. Dicha base de datos debe calcular el precio del dólar mediante fórmulas matemáticas, las cuales son introducidas en MySQL para poder calcular el precio del dólar en años pasados, actual y el futuro. Para este ejercicio yo les voy a explicar cómo se va a desarrollar o cómo se va a hacer la base de datos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Para esto estoy usando un bloc de notas para crear el script y posteriormente pasarlo a la consola de MySQL. Para esto primero lo que voy a hacer es poner el código que se usa para crear la base de datos dentro de MySQL, que es create database. Y en este caso le vamos a poner de nombre $. Y vamos a terminar con punto y coma. Ya que hayamos creado la base de datos, vamos a usarla. Y con el use vamos a poner el nombre de la base de datos y punto y coma. Ya que tenemos la base de datos creada, ya la podemos usar. Y para esto voy a crear la primera tabla. En este caso esta primera tabla se va a llamar dato. Entonces le voy a poner create table dato. Y dentro de los paréntesis voy a agregar los atributos que se necesitan o la información que se va a guardar dentro de esta tabla. En este caso vamos a tener lo que es el valor de x y este vamos a poner lo que sea de tipo entero y vamos a poner 100 para que tenga de espacio. Y después de esto vamos a cerrar el paréntesis, vamos a poner coma y voy a poner el siguiente atributo que es y. En este caso y lo quiero de tipo double y va a tener espacio de 100. Pero en este caso le voy a poner una coma para que sea lo del punto decimal. Y voy a cerrar la llave y ya tenemos creada nuestra primera tabla. Ahora voy a crear una segunda tabla. En este caso se va a llamar dato 2. Entonces voy a poner créate table dato 2. Voy a abrir los paréntesis y en este caso aquí voy a agregar los datos de x, y. Igual va a ser de tipo double por los puntos decimales con espacio de 100. Voy a poner coma 4 y después, ya que tenemos esto, voy a poner otra coma. Voy a poner lo que es el atributo x2, que esto es x cuadrada de tipo entero, y le vamos a poner un espacio de 100 y cerramos paréntesis y ya tenemos lo que es nuestra segunda tabla creada. Ya que tenemos las dos tablas creadas, voy a crear un delimitador. Esto para dentro de este delimitador crear un trigger que nos ayude a hacer las siguientes operaciones. En este caso voy a poner delimiter. Vamos a poner 2 diagonales y vamos a crear lo que es el trigger. En este caso este trigger lo vamos a poner como nombre insertar. Y le vamos a poner after insert on dato. Lo que queremos es que se crea un trigger. En este caso un trigger sirve como un disparador para que ejecute ciertas acciones, bueno, ciertas ejecuciones de MySQL. En este caso queremos que inserte datos en la tabla que se llama dato. Entonces ya que tenemos esto, vamos a ponerle acá y vamos a poner un for each row begin. Y ya que pusimos el for each row begin, debajo de eso vamos a poner la instrucción que queremos que el trigger dispare cada que se ejecute. En este caso va a ser una instrucción que se debe de insertar. Vamos a poner insert into y esto sería para la tabla dato 2. Para esto vamos a ocupar lo que es x, y x2, que sería x al cuadrado. Y eso va a tener un valor. Para esto vamos a concatenar lo que es la multiplicación de x por y. Entonces sería concat new punto x asterisco de multiplicación new
punto y aquí vamos a poner X en minúscula. Y vamos a cerrar el paréntesis. Después de esto vamos a poner coma. Y vamos a concatenar. Concat. Lo que sería el valor de X por X para que nos dé el valor de X cuadrada. Entonces vamos a poner new punto X por new punto X doble paréntesis y punto y coma. Ya que tenemos esta instrucción creada, vamos a dar end y vamos a regresar el delimitador con punto y coma. Como vemos, la instrucción que acabamos de crear, que se llama insert into dato 2 xy y x cuadrada, lo que estamos haciendo es que se multiplique x por y y se guarde en lo que es xy, y después concatenamos lo que es la multiplicación de x por x, la cual va a dar lo que es el resultado de x cuadrada, y se guarde dentro de lo que es x cuadrada, como lo tenemos aquí. Ya que pusimos, regresamos al delimitador, vamos a empezar a crear las variables que son necesarias para que se guarden ciertos datos. Entonces vamos a poner set y aquí vamos a poner arroba y vamos a poner n, que sería un número, igual a 0, punto y coma. Después vamos a poner la siguiente variable, que sería set arroba, en este caso sería la suma de x, y esto lo vamos a igualar a 0, punto y coma. Después vamos a poner volver otra variable que se llame set arroba, sería la suma de y, igual la vamos a igualar a 0, punto y coma. Después vamos a tener la suma de x y y, entonces vamos a poner otra variable set arroba suma xy, y del mismo modo lo vamos a igualar a 0 y punto y coma. Después vamos a tener lo que sería la suma de x al cuadrado, entonces por esto ponemos set suma x2, que sería x al cuadrado, igual a 0, punto y coma. Después vamos a crear la siguiente variable, que se llame set arroba, en este caso esta variable va a ser a igual a 0, y vamos a crear otra que se llame b, y la vamos a igualar del mismo modo a 0, punto y coma. Y después vamos a tener una la cual nos va a mostrar el resultado. En este caso vamos a poner set arroba res de resultado, vamos a igualar a 0. Y como vemos, hasta aquí yo les voy a explicar esta parte. Pero antes de continuar, la vamos a copiar en lo que sería la consola de MySQL, la cual ya la tenemos de este lado. Ya que tenemos esto, ahora voy a empezar a copiar lo que es el script que tenemos. Ok, entonces para esto voy a agarrar y lo voy a pegar. Y como vemos, todas las instrucciones se guardaron correctamente, se ejecutaron correctamente. Y ahora mi compañero les va a terminar de crear el script. Bueno, yo soy Luis Alejandro Rivera Cerezo y vamos a continuar con la creación de la base de datos que va a predecir el precio del dólar en día determinado. Para ello continuaremos ya teniendo las dos tablas de dato 1 y dato 2 con sus atributos correspondientes, teniendo el trigger y las variables que igualadas a 0. Estas variables van a ser muy utilizadas en el procedimiento almacenado. Para ello comenzaremos con un delimiter
que va a ser doble diagonal. Después vamos a crear el procedimiento. Create que va a tener como nombre pro. Va a recibir una variable de tipo entero con una longitud de 100 caracteres por máximo. Esta variable lo que va a recibir va a ser específicamente el día que el usuario quiere saber cuánto costó el dólar. Ahora continuaremos con el cuerpo del procedimiento. Para comenzar, contaremos todos los datos totales. Para ello ocuparemos un select count, la variable que, bueno, el atributo que vamos a contar, que en este caso va a ser xy, into, y lo vamos a guardar, ese conteo lo vamos a guardar en una variable n, que es el total de datos. Ahora, de la tabla dato2, ahora sumaremos todos los valores de tanto como de x, que se ingresen en x, en y, en xy y en x al cuadrado. Para ello vamos a realizar lo siguiente: con un select sum, el atributo que deseamos contar, into, este lo vamos a guardar en suma x, de la tabla dato. Para realizar los siguientes podemos copiar y pegar. En este sería el atributo y, este lo vamos a guardar en suma y, en la variable suma y de la tabla datos, está correcto. Ahora sumaremos los datos de xy y los guardaremos en la variable suma xy de la tabla dato2. Ahora podemos copiar este para hacer la de la suma de x al cuadrado. Control C. Y aquí sería x2. Este lo vamos a guardar en la variable suma x2 de la tabla dato2. Bueno, ahora continuaremos con las fórmulas para predecir el precio de dólar en cierto día. Para ello utilizaremos las siguientes fórmulas. Primero calcularemos el valor de A con la fórmula siguiente, y después la B con la fórmula y. Esto nos quiere decir que ese es lo que va a valer el dólar en día determinado, calculando ya estos dos valores. Para comenzar, calcularemos A. Para ello la fórmula nos dice, para ello ocuparemos select. Ahora sí, la fórmula. Primero nos dice que vamos a multiplicar el valor total de datos, que en este caso es n, por la suma de xy. Entonces, suma de xy menos la suma de x por la suma de y. Por la suma de y. Todo esto entre el total de datos por la suma de x al cuadrado menos la suma de x al cuadrado. Y esto lo almacenaremos en la variable A. Ahora a continuación calcularemos B.
que nos dice la fórmula select. Bueno, utilizaremos el select y la fórmula es la suma de y menos la multiplicación de lo que vale a por la suma de x. Y todo esto lo vamos a dividir entre el valor de datos totales, que en este caso es n. Y esto lo vamos a almacenar en la variable b. Ahora, para calcular el resultado, lo que prosigue es calcular y con la fórmula de y igual a x más b. Para eso utilizamos otra vez el select. Sería el valor de a por la variable que el usuario quiera saber, que la va a almacenar el procedimiento al inicio. Lo va a multiplicar por el valor de a. Y lo que resulte lo va a sumar más lo que vale b. Y esto lo vamos a guardar en la variable res. Ahora vamos a mostrar el resultado de la variable, o sea, ya que seleccionó el usuario, y le vamos a poner un encabezado que diga día, coma, ahora la variable, lo que resulte en la variable res, y le vamos a poner como un encabezado que diga precio. Terminamos el procedimiento y regresamos el delimitador a su valor original, que es punto y coma. Por último, para que veamos que no haya ningún error en la sintaxis, lo ejecutaremos en consola de MySQL. Lo copiamos y lo pegamos. Y como podemos ver, no tiene ningún error. Entonces pues fue realizado correctamente tanto en sintaxis. Ahora, eso es todo por mi parte y muchas gracias. A continuación yo les voy a explicar cómo se obtiene la información o cómo vamos a insertar la información dentro de nuestra base de datos. Como nuestra base de datos se refiere al precio del dólar, vamos a ir al buscador y buscar el precio del dólar. Nos vamos al primer enlace, que es el dólar.info, y aquí nos aparece el precio del dólar de la fecha del día de hoy. Si le damos en el botón histórico, nos aparece toda la información del precio del dólar, desde la fecha actual hasta la fecha que nosotros queramos. Descargamos esta información y si nos vamos al botón de descargas, lo tenemos aquí. Aquí podemos ver de dónde se obtuvo la información, qué información estamos tratando. Tenemos la fecha desde el momento en que desde qué fecha lo quisimos descargar y el precio que tenía en ese momento. Para nosotros poder insertarlo en nuestra base de datos, para ello vamos a crear un nuevo libro donde solo copiaremos el dato del dólar, bueno, del precio del dólar. A él le asignaremos un número consecutivo del 1 hasta la cantidad de datos que sea. En este caso tenemos 5791 datos. Este archivo lo guardaremos con la extensión CSV, que es delimitado por comas, como viene aquí. Para poder importarlo, nosotros lo vamos a guardar dentro de una carpeta que se llame dólar. Como ya lo guardé, no lo guardo. Y dentro de nuestro blog de notas se usará la siguiente instrucción: load data in file. El load data in file nos permite importar un archivo
CSV a nuestra base de datos. A continuación sigue la ruta en donde está guardado nuestro archivo, la cual está dentro de usuarios, el nombre, OneDrive, documentos, dentro de la carpeta dólar, y el documento se llama $.csv. Se le indica que va a insertar los datos dentro de nuestra tabla dato y se le da una serie de instrucciones. Esta línea la copiamos dentro de nuestro símbolo del sistema y nos indica que los 5791 datos que nosotros teníamos dentro de nuestro Excel se agregaron correctamente a nuestra base de datos. Y solo para rectificar que los datos realmente fueron insertados en la tabla, con el comando select *from, que nos indica que va a mostrar todo de la tabla dato. Y aquí podemos ver cómo están todos los datos almacenados en nuestra tabla. Este proceso va a ser un poquito tardado, puesto son muchísimos datos, y aquí nos indica que los 5791 datos fueron mostrados uno a uno correctamente. Y esto sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Ramiro Beltrán Rojas, soy del grupo 5 y S11 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy voy a explicar la solución a un problema planteado para saber el precio del dólar en un día determinado ingresado por el usuario. Para resolver este problema necesitamos crear una base de datos, también crear un trigger y un procedimiento almacenado. Vamos a crear la base de datos. Aquí tengo el script. Bueno, creamos la base de datos que se llama dólar. Accedemos a la base de datos. Creamos una tabla llamada dato. Dentro de esta tabla tenemos dos atributos que son x, que es de tipo entero, y y, que es de tipo double. También tenemos la tabla dato2, que esta tiene también dos atributos que son xy de tipo double, y esta variable el, va a ser donde se van a almacenar los datos de x por y también tenemos el atributo x2, que este va a almacenar la multiplicación de x por x. Y bueno, estas operaciones se van a realizar gracias a un trigger que voy a crear a continuación. Bueno, aquí tenemos el trigger que se llama inserta empleado. Este trigger se ejecutará cada vez que se inserte un dato en la tabla dato, en la tabla de aquí. Bueno, la estructura de este trigger es eh, que se indica que en la tabla dato 2 se insertará en el campo x, y x2. En el valor de xy se va a almacenar el valor de x por y en x2 se va a almacenar el resultado de la multiplicación de x por x. Y bueno, aquí finaliza el trigger. Y bueno, también vamos a crear un procedimiento almacenado que va a ser este nos va a servir para ir almacenando los datos, para poder predecir el precio del dólar en determinado día que el usuario ingrese mediante este procedimiento. Bueno, a continuación lo que se va a hacer es crear las variables que vamos a utilizar, y estas igualarlas a cero. Aquí vamos a usar la variable n, la variable suma x, la variable suma y, suma xy, suma x2, a, b
A, B y res, que es donde se va a almacenar el resultado el resultado que se quiere. Posteriormente lo que se va a hacer es crear el procedimiento almacenado. Creamos el procedimiento almacenado. Aquí lo tenemos. Bueno, el procedimiento se llama llamar pro y va a recibir una variable de tipo entero llamada var. Esta variable va a ser la que el usuario ingresará y bueno, representará el día en que se quiere saber el precio del dólar. Bueno, lo primero que hace este procedimiento es contar todos los datos que hay en, en la tabla datos 2, bueno, en el atributo datos 2, y eso, bueno, para esto usamos el atributo xy y el valor arrojado lo va a almacenar en n. El segundo paso va a ser sumar todos los datos de x que están en la tabla datos y esto los va a almacenar en la variable suma x. El siguiente paso va a ser sumar todos los datos que están en y, igual de la tabla datos, y los va a almacenar en la variable suma y. El siguiente paso sería sumar todos los valores que están en xy de la tabla datos 2 y almacenarlos en la variable suma xy. El siguiente sería sumar los valores de x2 de la tabla datos 2 y almacenarlos en la variable suma x2. El siguiente paso que se realizará dentro del procedimiento será calcular mediante la fórmula que se muestra aquí en pantalla. Mediante esta fórmula, calcular el valor de A. Bueno, eso, la fórmula representada dentro de la consola se representa de esta manera. Aquí tenemos el valor de n, la sumatoria de todos los valores de x por y, menos la sumatoria de todos los valores en x por la sumatoria de todos los valores en y, y todo esto dividido entre el, el número de datos que existen, que hay en la tabla, datos 2, por la suma de x al cuadrado, mm, menos la suma de x por la suma de x, y todo, bueno, eso sería la suma de x al cuadrado, y todo esto lo va a almacenar dentro de la variable a. El siguiente paso sería calcular el valor de b. Bueno, eso también se necesita una fórmula de la regresión lineal que podemos ver aquí en pantalla. Bueno, esta fórmula representada dentro de la consola para este caso es eh, b sería igual a la sumatoria de y que almacenado en esta variable, menos la sumatoria, bueno, menos a por la sumatoria de todos los valores en x. Y todo esto dividido entre el número total de datos que lo tenemos dentro de la variable n. Y se va a guardar dentro de la variable b, el resultado obtenido. El siguiente paso sería calcular el valor de y. Bueno, en la fórmula se tiene el valor de y. Bueno, se tiene que y es igual a x más b. Y bueno, aquí tenemos, bueno, el resultado sería el, el valor obtenido, o sea, el y. Aquí dentro de la fórmula representada aquí sería a, que es el valor que obtuvimos aquí, por x, que sería el valor ingresado por el usuario, sería x lo que se quiere saber, más b, que tenemos almacenado en esta variable. Y bueno, el resultado de esta operación se va a guardar en la variable res,
Y bueno, esto sería todo el procedimiento para saber el precio del dólar en un, en un día especificado por el usuario. Y bueno, para que sea más entendible por el usuario, a la variable var, que sería el día ingresado por el usuario, se le pone el nombre de día, y a la variable res, que sería el resultado, o sea, el precio el precio del dólar en el día ingresado por el usuario, se le va a asignar el encabezado precio. Bueno, esto para arrojar los resultados, para que sea más entendible por el usuario. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer es cargar los datos los valores de los precios del dólar en diferentes días. mm, Desde un, bueno, desde una hoja de Excel, tipo CSV. Y bueno, aquí tenemos el comando para importar los datos, que aquí tenemos la dirección, el nombre de mi archivo, y lo vamos a agregar a la tabla dato, que es la primera tabla que tenemos. Y bueno, pues mediante el trigger pues los datos de XY y X por X se van a almacenar automáticamente. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer va a ser llamar al procedimiento, y mandarle un dato del día que queremos que se calcule el precio del dólar. Bueno, vamos a llamar el procedimiento, que se llama pro, y le vamos a mandar que queremos saber el precio del dólar en el día 5802. Supongamos el día 5802. Ejecutamos el comando y aquí nos arroja el resultado, que nos dice que el precio del dólar en el día 5802 será de 20.6614, etcétera. Y bueno, ese sería el precio del dólar en el día 5802. Ahora podemos calcular bueno, eso sería en un día futuro del día de hoy en cierto tiempo. Y bueno, ahora vamos a obtener el valor del precio del dólar en un día, que no tenemos, bueno, anterior al primer dato que tenemos registrado. Por ejemplo, en el día menos, bueno, como dentro de la base, dentro de nuestros datos, que cargamos desde el Excel. El día número uno es el 1 de febrero del 2000. Entonces, el día -2 sería el 28 de diciembre de 1999. Bueno, ponemos en el día -2, queremos saber cuánto costó el dólar en ese entonces. Y el precio del dólar en esa fecha, que sería sí, el 29 de diciembre 28 de diciembre de 1999, era de 7.7 pesos el dólar en ese entonces. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.